Hola mi gente linda, hoy estaremos visitando el Museo Ferroviario de Temuco, así que no te lo pierdas, suscríbete, dame like y por supuesto déjame tu comentario. En este video les estaré mostrando todo sobre este museo en la ciudad de Temuco, como su maqueta, el museo que tiene sobre Pablo Neruda, el arte y la historia, como estos vehículos muy antiguos, pero antes quiero mostrarte cómo poder llegar al Museo Ferroviario de Temuco. Te comento que, como puedes apreciar, este museo queda justo enfrente de la línea del tren. Queda en la salida norte de Temuco y es de muy fácil acceso ya que lleva locomoción y en particular yo me vine en Guch, que son esos scooter eléctricos. La verdad que mi principal medio de transporte acá en Temuco son los Guch o scooter eléctricos, ya que me permite movilizarme de un extremo a otro de Temuco con mucha facilidad. Si bien hay lugares en los que no se puede transitar, generalmente las rutas están transadas como para que uno pueda llegar a lugares céntricos y moverse con más facilidad. Además están remodelando la mayoría de las ciclovías de Temuco, lo que hace muy agradable pasear en Guch, aunque todavía están en reparación. Les comparto un poco de esta poesía que había a la entrada del Museo Ferroviario. Otra vez, otra mil de retorno al sur, y voy viajando la larga línea dura, la interminable patria custodiada por la estatua infinita de la nieve, hacia el huraño sur, donde hace años me esperaban las manos y la miel. Este poema fue escrito en el tren cerca de Cautín en 1958 por Neruda. La verdad, yo en mi total desconocimiento del lugar me sorprendió mucho ver estatuillas y muchas cosas ligadas al arte. Obviamente al ser un museo igual se espera eso del museo, pero yo no sabía la relación que tenía Pablo Neruda con este museo ferroviario. Ahí, como pueden ver, al costado izquierdo está el museo de Pablo Neruda, que vamos a visitar después. Bueno, primero vamos a ir a ver los trenes y les muestro los trenes que tenían como estacionados afuera. Eso era una memoria de la gente que murió y que era trabajador de los trenes en esos años. Como aviso, yo les voy a ir leyendo un poquito sobre algunos carteles o poesía que hay en el museo para que ustedes igual vayan entendiendo un poquito. Lastimosamente yo no pude hacer el recorrido con algún guía que me explicara, pero vamos a ir aprendiendo juntos en el camino. Esto es un extracto de una poesía de Pablo Neruda que se llama El Padre. Dice así: el ferroviario es marinero en tierra y en los pequeños puertos sin marina, pueblos del bosque. El tren corre que corre desenfrenado la naturaleza, cumpliendo su navegación terrestre. La verdad es que me sorprendió lo bonito del lugar. Es como un parque, pero les comento que antiguamente esto era donde reparaban los trenes. Por así decirlo, era como el terminal de los trenes, pero ahí era solamente de acceso de los trabajadores. Esa cosa roja que ven en medio, con esas líneas que van hacia el centro, es para que los trenes queden al medio y los van acomodando para estacionarlos. O sea que la cosa de adentro gira y va acomodando los trenes según los quieran ordenar. Ahí les muestro un poco panorámicamente cómo era el museo por dentro. La verdad es que habían trenes muy interesantes. Y me hizo acordar mucho a una caricatura que yo veía de niña que se llama El Trencito Thomas. Esto era como la casita donde vivían los trencitos, igualito, así. Esas vías que se ven en medio son las que giran para poder acomodarlos. Ese aparatito antiguísimo que ven, creo que era para poner las fichas para comprar los boletos. La verdad es que no entendí mucho eso porque como no tenía guía, pero era un artefacto bastante antiguo. Y esto que voy a mostrarles ahora son piezas y cosas que traía el tren en esos años. Por ejemplo, ahí veíamos una estatua que era como un escudo que iba enfrente del tren. Esos son piezas del tren, más o menos como tuerca y ese tipo de cosas. Y esto que me sorprendió mucho, que la verdad nunca había visto, es carbón de piedra, o sea, carbón de mineral, de ese que sacan de las minas de carbones. Ese mismo era. Ese cosito negro no sé qué le mentiría. Y esta es la mejor parte, chiquillos, que esto me encantó. A mí en particular me gustan mucho las cosas pequeñitas. Y aquí había una maqueta pero enorme de todo lo que es esta estructura y de sus alrededores. También un poco de los circuitos que hacían y unos puentes, también de las casas que habían de los trabajadores. Y por lo que veo está ambientado como en esa época y en esta época ambos, como juntos.
La maqueta estaba muy bien hecha, chiquillos, pero igual habían como cosas raras. Por ejemplo, más adelante les voy a mostrar, había una vaca arriba de un auto. Ah, fue muy random, pero bueno. Cosas del sur. Ah, ya, no. Pero miren, ahí pueden ver esa estructura que están mostrándonos ahora en el video. Están fuera del recinto. No sé si me explico. Antes de entrar como a la entrada, están todo eso que estaba ahí. Y obviamente está recreado como en esos tiempos cuando funcionaba el tren en ese sector. Porque les comento que ya no entran trenes más que solo los del museo, obviamente. Y ahí se puede ver todo, chiquillo, era muy lindo, casitas antiguitas con gente. Y cada vez que miraba detalladamente se veía más gente haciendo cosas, era muy genial. Las figuritas de personas eran muy entretenidas. Por ejemplo, ahí se ve que en el auto hay una vaca. Fue muy random cuando me di cuenta, y ni siquiera es como un auto, es como un carrito que lleva la vaca atrás. Y lo que me gustó también, que igual había un río, había un puente. Estaba muy bonita la maqueta. Era como una mezcla entre ese sector y los sectores de alrededores de Temuco, por así decirlo. En el siguiente clip podemos presenciar la Ruca, que es la casa de los mapuches. Antiguamente, bueno, hasta el día de hoy los mapuches siguen desempeñando su vida alrededor de estas casitas de paja que son preciosas, y eso igual me gustó, que estaba como muy bien ambientado aquí en la región de la Araucanía y estaba muy bien hecho las figuritas en miniatura. Ahí les puedo mostrar más o menos cómo era cuando cargaban el carbón, ¿me entiendes? Ahí hay como, no sé, como caballerizas. Es muy genial ver cosas tan pequeñitas. Yo me imaginaba así como, imagínense cómo hicieron esa casita, las ventanas de las casitas, y la gente igual hacía cosas. Por ejemplo, miren, ahí hay un camión con leña, y ahí hay un cosito de esos que pasan en los riachuelos para hacer energía. Está muy precioso, me encantó. Ahí les muestro desde otro ángulo cómo se ve. No era un camión, era un tren con leña. Me encantó esta parte. Esto era como un aserradero y ahí cargaban el tren y lo llevaban con leña. Era muy genial. Ahí también en el video podemos ver como esas cositas antiguas donde guardaban trigo. Ahí estamos viendo el puente desde otra perspectiva. La verdad, ahora que estoy viendo el video me causó como intriga saber si es que el tren lo pueden como enchufar y que se mueva. Miren, por ejemplo, ahí habían unos mecánicos. Me llamó mucho la atención. Era muy genial los monitos porque estaban haciendo cosas. Y era como gente diferente y con profesiones. Era muy entretenido verlo así muy de cerca. Por ejemplo, ahí en las casas había una señora con un coche. Era muy bonito. Ese edificio parece que sí existe acá en Temuco, pero la verdad no sé. Pero es como ambientado en la época antigua. Está muy bello, me encantó. Y esa es como una villa que está ahora al lado del museo. A un costado está el cementerio general también de Temuco. Y ahí les muestro cómo estaba eso ambientado en esto gigante que estábamos viendo ahora. Habían otros artefactos que se usaban igual en esos tiempos, como ese farol. Ahí podemos ver, si no me equivoco, estos son los itinerarios que hacía el Estado de Chile para darle la información a la gente sobre los horarios, los recorridos y etcétera. También había muchas fotos de los trabajadores de esos años que con su familia en paseo y cosas así. Y habían también recuerdos, por ejemplo, también habían fotos de los conductores de los trenes. Eso eran como los Peaky Blinders. Me recordaron mucho a los Peaky Blinders y ese auto igual. La verdad, ¿para qué les voy a mentir? No he visto la serie, pero obvio que se hicieron conocidos. Y ese auto estaba muy bien cuidado a pesar de la edad que tiene, porque se nota que era un auto antiguo. Por dentro estaba muy bien mantenido y se puede notar por las ruedas que no presentan goma o llantas. Entonces se puede calcular, como no había guía, pude calcular que era el auto, el vehículo que se ocupaba dentro de las líneas del tren. O sea que ese vehículo podía recorrer las líneas del tren. ¡Qué genial! Era como un autotren. No sé cómo explicarlo.
Creo que las visitas guiadas son mucho más interesantes porque lo que pude ver es que igual se puede entrar hacia algunos vagones, pero aquí les muestro un poquito, había un video de en esos años cómo pasaba el tren y voy a dejar de hablar un poquito para que ustedes lo escuchen porque de verdad que se me erizaron hasta los pelos. En esta parte tenían como unas miniaturas de los puentes más famosos del ferroviarios. No sé, la verdad, como no tenía guía, no sé si serán los de la región de la Araucanía o todos, pero estaban muy bonitos, eran como de Lego y atrás salía el nombre, la explicación y fotos de dónde estaba ubicado el puente como tal. Y pensar que estas infraestructuras eran tan importantes para la gente de la época, imagínense, antes solamente se movían con carretas y cosas, pero después cuando apareció el tren podían transportarse de un extremo a Chile a otro, o sea, era un cambio tremendo para la época. Y estos puentes igual demuestran la infraestructura gigantesca que tuvieron que adoptar para poder conectar a Chile. Aquí les muestro un poquito que se podía ver hacia adentro de los trenes porque en algunas ocasiones tenían esas tarimas para poder subirse. Pero la verdad, chicos, es que me daba mucho miedo ver así un fantasma pasando. Como eran antiguos, daba mucho miedo. Y ese tren me encantó. Ese era el que más se me hacía similar como a el trencito Thomas. Y estaban muy bonitos los trenes, estaban muy bien conservados también. Ahí se puede apreciar más o menos cómo era mi porte. O sea, yo soy una pulguita, mido 1,60 m, pero el tren estaba gigantesco. Eso que les muestro ahí parece que eran como carros de asistencia. No sé, chiquillos, como no tenía guía, discúlpenme, pero se me imagina que debe ser como un mecánico móvil para las líneas del tren. Cuando se echaba a perder un trencito, ahí debe haber llegado ese así a salvarlo. Nosotros hicimos la vuelta primero por detrás de los trenes, que igual era bastante interesante verlo desde esa perspectiva, y después giramos por el otro lado. Ese tren que les estoy mostrando ahora, ese azulito, me encantó. Es como muy ambientado, no sé, disculpen si me voy a equivocar en la época, pero así como los años 60 años, no sé. Pero me encanta el color, todo. Y ese verdecito igual estaba como muy, que me imagino a la gente así con su ropita elegante, como se vestía la gente antes, con sus zapatitos de charol, ahí yendo a sus viajes en Chile. Ahí nos pillamos un gatito, era muy cariñoso el gatito. Ahí había otra tarima en la cual me subí y pude mirar hacia adentro del otro vagón. Uno de esos vagones era como un penthouse, no sé cómo explicarlo. Uno de esos vagones era como el VIP, por ejemplo. Ahí les puedo mostrar por dentro más o menos cómo eran. Daba miedo, chiquillos, pero ese gatito me quitó todo el miedo. Se nota que era un buen guardián ahí de los fantasmas del ferroviario. Yo sentí eso igual, como que se nota que es como un lugar que guarda mucha historia y mucho misticismo. Todo el tema de los trenes, eso yo ya veía pasar así. O ¿saben qué me pasaba mucho también? Como que miraba hacia adentro y sentía como que estaba la gente haciendo su vida normal por dentro de los vagones. Como que ya veía a la gente así como sentados, así como pasando, o las como tipo azafatas, no sé cómo, si es que habrán habido. Y aquí ya empezamos en el otro museo que estaba en el exterior, que era de Pablo Neruda, y les voy a leer el poema de El Padre. Ante este poema, ya que podemos ver la conexión que tenía Pablo Neruda con este museo ferroviario. Dice así: el padre brusco vuelve de sus trenes. Reconocimos en la noche el pito de la locomotora, perforando la lluvia y con aullido errante. Un lamento nocturno y luego la puerta que temblaba. El viento en una ráfaga entraba con mi padre. Entre las dos pisadas y presiones la casa se sacudía. Las puertas asustadas se golpeaban en seco. Disparos de pistola, las escalas gemían y una alta voz recriminaba, hostil, mientras la tempestuosa sombra, la lluvia como catarata desempeñaba en los techos, ahogaba poco a poco al mundo. Y no se oía nada más que el viento peleando con la lluvia. Sin embargo, era diurno, capitán de su tren. El alba fría y apenas despuntaba el vago sol. Allí estaba con su barba, sus banderas verdes y rojas.
listos los faroles, el carbón de la máquina en su infierno, la estación con los trenes en la bruma y su deber hacia la geografía. El ferroviario es marinero en tierra y en los pequeños puertos sin marina, pueblos del bosque. El tren corre que corre desenfrenado la naturaleza, cumpliendo su navegación terrestre. Cuando descansa el largo tren, se juntan los amigos. Entran, se abren las puertas de mi infancia. La mesa se sacude al golpe de una mano ferroviaria. Chocan los gruesos vasos del hermano y destella el fulgor de los ojos del vino. Mi pobre padre duro allí estaba, en el eje de la vida, la viril amistad, la copa llena. Su vida fue una rápida malicia, y entre su madrugar y sus caminos, entre llegar para salir corriendo, un día con más lluvia que otros días, el conductor, José del Carmen Reyes, subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto. Y con ese poema les comento la conexión que tiene Pablo Neruda con el Museo Ferroviario. Su padre era conductor de trenes y él vivía aquí en Temuco. Fue muy interesante visitar el Museo de Pablo Neruda, ya que aprendí de él cosas que no me imaginaba, como que su papá era conductor de trenes o que él viviera acá en Temuco. Había una línea de tiempo con la historia de Pablo Neruda, que a él le gustaban mucho los trenes y también viajaba con su papá a hacer los recorridos que a él le correspondían. Ahí estaba la entrada a la galería de arte de un artista de la zona. Esta galería estaba compuesta por diferentes tipos de obras, como por ejemplo las pinturas eran con cuero y con cobre, además de ser con pintura al óleo. Ese se llamaba el fogón. Aquí yo les voy a mostrar un poco más de cerca cómo se ve la estructura del cuadro. Ahí se puede apreciar que es un cuero recortado con la forma de un fogón y las llamas son pintura, pero hay otros cuadros que también están hechos con cobre y otros materiales. También habían estatuillas que estaremos viendo más adelante. Me gustó mucho el relieve que tenían estos cuadros, ya que eran como un efecto 3D que se le hacía. El salón es lo más reciente que tenemos acá en la galería de arte. Estos senderos recién pueden pasar, corresponde al autor Eduardo Saldías. Él es un artista local que más que nada lo que busca reflejar es que lo que no está bien fue publicar en la vida a través del arte. Todas sus obras corresponden a seres vivos, tanto animales como plantas. Es increíble pensar que tal vez estas raíces que estuvieron 200 o 300 años más contigo. Y el hecho de tener esa gana, ese deseo de querer sacarla y transformarla en arte, lo hace único. Los mismos cuadros están hechos con plaquetas de cobre en vez de gas, porque esos elementos que ellos mismos sacando del auto, placas de cobre de techo, y todo eso a través del reciclaje vuelve a tener un segundo sentido, que es integrarme esta obra. Fragmentos de Eduardo Saldías. También no se alcanza a apreciar en el video, pero había como un guía en el Museo de Pablo Neruda que estaba caracterizado de él. Fue muy random verlo, la verdad, pero era muy amable y se sabía explicar muy bien. Estaba muy metido en el personaje. Esa obra se llamaba La Cascada y como pueden ver me encantaba observarlo de distintos ángulos porque se veía diferente. Aquí les dejo más obras de arte para que puedan apreciarlas. Ese era un caballito. Y como les comentaba el guía, estos cuadros eran todos representativos de animales o plantas. Por ejemplo, eso se llamaba El atardecer en manada. Y ahí habían unos caballitos. Era muy bonito, me encantó. Nunca había asistido como a una galería de arte en la que la técnica fuera mixta. Siempre había ido o solo pintura al óleo. Por ejemplo, esta pintura me removió los sesos, chiquillos. Al verla se te erizaba la piel y no solo a mí me pasó, sino que a la persona con la que andaba igual. Representa la matanza de los Selknam y es una imagen muy cruda y nunca pensé que un arte me podría provocar eso, pero eso es lo bueno del arte. Esto me llamó mucho la atención porque eran pajaritos choroy. Yo viví un tiempo en Choroico, que es un pueblito que el nombre significa choroy en el agua, entonces me encantó porque eran como choroy en el agua. Eso eran unos pumas y esas eran las otras estatuillas
de que también mencionaba el guía turístico, que eran de troncos que pasaron muchos años bajo el agua. Esta galería de artes generalmente va rotando de artista. En ese momento estaba ese artista con esas obras, pero va rotando. Por ejemplo, el próximo mes va a venir otro y así sucesivamente. Así que ustedes se pueden pillar con esta galería o con cualquier otra. La verdad, para serles sincero, demoré un montón editando este video, así que lo más probable es que ya no esté. Ya no está esa galería de arte, debe haber otra. Por eso es tan genial el museo, en verdad. Me gustó bastante porque tiene muchas áreas verdes. Por ejemplo, si yo viviera cerca del museo ferroviario, lo usaría como un parque. Iría a pasear, a sentarme, hay muchos lugares para sentarse por fuera. Y por dentro igual venden café, venden cositas dulces. Y está muy bueno para llevar a niños también. Y para todas las edades, de hecho hasta ancianos, porque igual a la gente mayor le va a llamar la atención ver este tipo de trenes que quizás son de su época. Ahí les puedo mostrar un poco cómo era por fuera. Era muy verdecito, había muchos lugares para sentarse y sobre todo ese parrón me encantó. Era muy bonito, había mucha biodiversidad de árboles y también había muchos pajaritos. Cabe recalcar que el parque es totalmente gratuito, al igual que el museo, y es una buena salida. Por ejemplo, si ustedes son de Temuco y se aburren, como me pasaba a mí, no saben dónde ir, yo creo que para la gente que vive cerca del parque es una buena opción el museo. Ahí le muestro de cerca el parrón, que me encantó. Ese parrón debe tener años, y está muy precioso. Hay árboles, yo escalé a uno y ahí les estoy mostrando desde arriba. Nunca había subido un árbol, he subido muy pocas veces en mi vida un árbol y ese árbol estaba genial para escalar. Ahí también les muestro que hay un plano de Temuco donde ustedes pueden ver los lugares más interesantes para visitar. Está dentro del museo. Y eso, chicos, ahí pueden por ejemplo ver los outlets, los malls, el mercado y otros tipos de museos que igual hay. Yo ese día también visité el museo de la región de la Araucanía. No grabé porque me pareció más interesante el ferroviario, pero igual es bastante bueno, pero el tour es muy cortito. También en el museo les muestro que hay como actividades o muestras didácticas. Por ejemplo, ese poema yo lo podía escuchar y me encantó también que le dieran el espacio a los artistas para poder difundir su arte dentro de la región. El Museo de Pablo Neruda, la verdad que me sorprendió mucho verlo ahí, pero me encantó visitarlo y saber la conexión que él tiene con esta hermosa ciudad de Temuco. Dentro del Museo de Pablo Neruda igual había bastante insignia o cosas relacionadas al ferroviario y también había muchas poesías y fotos incluso de él con gente que trabajaba ahí en los trenes. Es un lugar muy bueno para pasar quizá una tarde lluviosa o un día soleado para disfrutar de los parques exteriores. Y había muchos implementos que se usaban en esos años. Por ejemplo, eso la verdad es que yo no sé de qué es, pero me llamó mucho la atención y trataba de moverlo y no se movía. Les recomiendo que si van, por favor háganlo con un guía. Yo estoy muy arrepentida de no haber tomado una visita guiada ese día, pero igual no tan arrepentida porque me encantaría volver a visitar el Museo Nacional Ferroviario. Y eso fue todo por el video de hoy, mi gente linda, muchas gracias. No olvides mostrarme tu apoyo con un like, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!